Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 54 de Brújula de Fe, que continuando con las entrevistas de este mes de abril, hoy como siempre tendremos un tema muy controversial, la traición de Judas y la negación de Pedro. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, mencionar la siguiente cita bíblica. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña el profesor Marcos Coriñapa. Profesor, sea muy bienvenido a nuestro programa y algunas palabritas de inicio antes de entrar en la entrevista. Sí, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesor? Sí, pues efectivamente en este tiempo ya de Semana Santa, yo creo que todos estamos motivados, ¿no? Para que el Señor pues siga obrando en nosotros y sobre todo porque nos da esa gran oportunidad, una Semana Santa más para nuestra conversión, para meditar en los momentos más importantes de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor y sobre todo con la esperanza de la resurrección, que eso es lo que nos caracteriza a los cristianos, ¿no? Que no hay resurrección sin muerte, pero sobre todo no hay muerte sin resurrección. Gracias, profesor, por darse un tiempo y poder haber aceptado la entrevista de hoy, que está muy interesante, muy reflexiva, y porque usted como docente lo debe también saber que a veces pues los alumnos preguntan cosas de hecho que han pasado dentro de la pasión de Jesús, ¿no? Y por eso el título, ¿no? La traición de Judas y la negación de Pedro, ¿no? Y acá viene la primera pregunta, ¿no? ¿Actuó Judas por cuenta propia o no? Claro, esa es una pregunta muy interesante. Y la respuesta de hecho es que sí, porque siempre el hombre tiene la posibilidad de optar por el bien o por el mal. Entonces allí tenemos una clara muestra de que Dios siempre va a respetar nuestra libertad, ¿no? O sea, siempre Él actúa, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, Judas toma una decisión, siempre en un plano totalmente libre, con su capacidad de libertad dada por Dios. Y eso es lo que nos puede pasar a todos, ¿no? Es que siempre estamos con esa disyuntiva, si optar por el bien o por el mal. Y en muchas oportunidades nos va a tocar optar por el bien, hacer muchas cosas en bien de los demás, pero también somos limitados, somos débiles y también nos puede tocar optar por el mal, caer en la tentación y pecar, ¿no? Porque somos pecadores, ¿no? Qué bien que vaya usted aclarando ciertas cositas, ¿no? Y acá hay una pregunta también muy controversial, ¿no? ¿Judas fue instrumento de Dios? Excelente pregunta. Y la respuesta, en mi opinión, es que, a ver, para empezar, Jesús lo llama a Judas porque él está dentro de los llamados, de los apóstoles, ¿no? Y evidentemente al ser llamado, obviamente, es considerado un instrumento del Señor, porque Jesús no lo llama por gusto, sino lo llama porque de hecho sabe que con su condición de humano, de pecador y todo, como todos los demás apóstoles, él también es merecedor de confianza para una misión. Ahora bien, obviamente, como en el caso de Judas, siempre estamos nosotros ante el misterio del bien, del mal y sobre todo ante el misterio de la libertad. Entonces eso también nos tiene que hacer ver de que el mal existe, claro que sí, ¿no? El espíritu del mal existe, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y por eso no nos tendríamos que escandalizar cuando vemos, por ejemplo, casos de personas que han sido llamados por Dios a la vida sacerdotal, a la vida consagrada o al matrimonio, que es una santa vocación, es un sacramento, y de repente uno dice, ¿pero qué pasó, no? Esta persona, esta pareja guía que eran dirigentes, que llevaban adelante la pastoral, no sé qué, y de pronto le saca la vuelta a la mujer, o ese sacerdote que traiciona su vocación y comete algunos actos incluso que lindan con lo delictivo. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, pues eso es lo que le pasó a Judas, ¿no?
él fue llamado también por el Señor, pero el misterio del mal, eso pues, no lo entenderemos porque es producto y es fruto también de nuestro ser libre, ¿no? Eso nos permite identificar que también Judas actuó en libertad, ¿no? Seducido por el dinero, seducido por otras razones, lo que sea, pero esa fue su respuesta libre, ¿no? Entonces, y Jesús siendo Dios no corta esa opción, ¿no? Que bueno, nos está aclarando y sobre todo para todos los hermanos que están escuchando ahorita este programa. Y acá hay otra pregunta también curiosa, ¿no? ¿Por qué le pagaron 30 monedas por vender a Jesús a Judas? Claro, justamente ahí estamos hablando, ¿no? De lo que comentábamos en relación de la anterior pregunta, ¿no? Está muy en relación. ¿Qué ocurre? Que el pago de 30 monedas, ¿no? Era un monto estimable en general para poder llevar a cabo una traición, ¿no? Era un modo de precisar un acto contractual, ¿no? Porque en el mundo judío siempre las tríadas van a ser constantes, van a ser permanentes para poder hacer ver, ¿no? Qué cosa es lo que se está haciendo. Es como casi un hecho contractual razonable. Eso es lo que quiere decir ese monto, ¿no? Y como decíamos también en la pregunta anterior, efectivamente, pues, ante el misterio del mal, ¿no? Hay una seducción muy fuerte para Judas, ¿no? Entonces él se deja tentar, se deja embaucar y lógicamente toma la opción por el mal, ¿no? Entonces, pero también acá hay una cosa que precisar, ¿no? No es que solamente él se haya dejado impresionar, wow, por una cantidad de dinero, ¿no? Como diríamos nosotros de repente acá en alguna situación política, ¿no? Se habla tanto de muchos problemas de corrupción en nuestra política nacional, pero no solo aquí, en muchos lugares del mundo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pues se dejan llevar por la plata, por la corrupción, pero no es que de la noche a la mañana te ofrecen 50,000 soles o lo que fuera para poder hacer un acto de corrupción, sino que eso es ya el corolario o el resultado de una serie de actos que se han venido dando. Entonces es muy probable que Judas, ¿no? Así como muchos de nosotros hayamos estado ya haciendo algún tipo de prácticas de estas, que lógico, al recibir un monto mayor, simplemente lo que se hace es dar una respuesta casi inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque ya uno está acostumbrado. Entonces, por eso es muy importante y recalcar que en este tiempo de Cuaresma que hemos vivido y ahora que ya nos encontramos en la gran Semana Santa, ¿no? Entender de que la vida cristiana tiene que ser una vida virtuosa, o sea, tiene que haber un combate espiritual permanente, dicen los padres espirituales, ¿no? Es decir, que en el día a día tenemos que hacer actos para que cuando ya llegue la tentación fuerte, seamos capaces, ¿no? De decir no, ¿no? Porque uno se escandaliza y dice, pero ¿por qué tal persona se dejó seducir por tanto dinero? ¿Por qué Judas se dejó seducir por 30 monedas de plata? Que eso sería más o menos hoy en día el equivalente como a $30,000, algo así, ¿no? Entonces, no surgió de la noche a la mañana. Eso es producto de una serie de actos que se han venido dando, ¿no? Por eso la importancia de la virtud. En este caso es probable que Judas haya dejado de lado, ¿no? Las buenas prácticas de la virtud. Claro, cuando uno se va enfriando, como se dice, puede caer en esto y cosas peores todavía, ¿no? Qué bueno que usted vaya aclarando estas cositas, porque son dudas que mayormente se dan pues en las personas, ¿no? Que buscamos de una forma seguir al Señor y también sobre todo en los adolescentes. Y acá viene una pregunta, porque a veces los adolescentes también pues preguntan, ¿no? Claro, y está muy bien que lo hagan, ¿no? Sí, Porque sí. de esa manera también les ayudamos a entender su fe. Y acá viene una pregunta curiosa, ¿no? ¿Qué pasó cuando Judas devuelve ese dinero a los sacerdotes? ¿Dónde fue ese dinero a parar? ¿Sabe usted eso? Claro, las escrituras no lo precisan, no lo dicen, pero lo que sí se puede saber es que ahí tenemos un acto ya de rechazo, ¿no? No tanto al hecho económico en sí, sino que da la impresión, ¿no? Y eso lo dicen muchos especialistas, que cuando una persona se encuentra al descubierto y se evidencia su maldad, vamos a decir así. Entonces la misma persona no logra entender lo que ha hecho, ¿no?
porque es algo que lo ha desbordado psicológicamente. Entonces, ni siquiera son capaces de arrepentimiento, porque ya se ha visto envuelto en toda una situación que él mismo no lo resiste, ¿no? Y por eso que después vamos a tener el tema del deceso de Judas, ¿no? Que se aborda, o sea, no puede. Pero acá hay una cosa también muy importante que nos diferencia mucho, ¿no? En relación, por ejemplo, a la actitud de Pedro, ¿no? Cuando ustedes observan la figura de Pedro, Pedro más bien hace un acto de arrepentimiento, ¿no? O sea, acepta, admite su responsabilidad y por eso es capaz de arrepentimiento. Pero en el caso de Judas, no. En el caso de Judas hay un remordimiento, que eso es algo, hasta cierto punto un proceso neurótico. O sea, no es capaz siquiera de admitir su responsabilidad y por lo tanto tratar de reparar, ¿no? Que eso es otra cosa que también últimamente muy poco se dice, ¿no? O sea, no nos acostumbramos y no nos enseñan y no nos preocupamos en reparar el daño, ¿no? A veces pensamos, bueno, ya me confesé, ya hice un acto de contrición, ya hice la penitencia recomendada por el sacerdote, pero eso no es suficiente, hay que reparar. Si tú hiciste tal o cual daño, tú tienes que reparar, ¿no? Porque ese es un acto concreto y un signo evidente de arrepentimiento, pero en el caso de Judas no se ve eso. Simplemente se ve una actitud neurótica, o sea, ya estaba sumergido dentro de lo más terrible y vil que puede ocasionar el pecado, ¿no? Eso es lo que podemos decir como para explicar esa reacción de Judas. Y continuando con este caso, profesor, acá hay una pregunta que dice, ¿no? Si Judas no se hubiese ahorcado, ¿Dios lo hubiese perdonado? Que bueno, claro, esa sería una pregunta que se colige de la anterior, ¿no? Bueno, acá hay un tema fundamental. Siempre la misericordia de Dios es lo más destacable en su deseo de que todos los hombres se salven, ¿no? Porque para eso ha venido el Señor. Sin embargo, lo que podría haber pasado o no, eso no lo podemos saber, ¿no? O sea, así concretamente hablando, ante esa situación, ¿Dios lo hubiera perdonado o no? Eso no lo podemos saber. Pero lo más probable es que la actitud misericordiosa de Dios siempre va a ser lo fundamental. Ahora, sin embargo, lo que podría haber pasado o no, ¿no? Eso lo dejamos de lado, pero sí tenemos la seguridad y el deseo de que Dios quiere salvar a los hombres, ¿no? Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Gracias, profesor, por ir aclarando y que realmente nos van dejando una reflexión, una enseñanza, ¿no? Bueno, ahorita, profesor, vamos a hacer un alto porque vamos a escuchar una hermosa canción titulada Si conocieras cómo te amo, de la hermana Glenda, y continuamos. Ok, muchas gracias. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara
mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Bueno, hermanos, después de escuchar este bello tema musical por la hermana Glenda, continuamos con el profesor Marcos. Profesor, ya hemos visto, pues, bueno, las actitudes, el comportamiento de Judas, pero ahora vamos a ver de otro personaje, de otro apóstol, ¿no? Vamos a ver sobre Pedro. Y la primera pregunta sobre esto es, ¿Pedro tuvo falta de compromiso con Jesús? Claro, qué buena pregunta. Acá hay que decir algo. Lo que Pedro tuvo en realidad fue una situación de incertidumbre, ¿no? Producto de su seguridad en sí mismo, ¿no? Pero era una seguridad insana, vamos a decir, en el sentido que, y eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? A decir, no, yo ya estoy bien con el Señor, yo ya soy fuerte, yo ya superé el pecado, he salido de un retiro, he vivido mi Pascua y ya estoy bien con esta Semana Santa, con esta Cuaresma, y ahora sí soy invencible. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces nos sucede a todos que cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, es cuanto más fácil podemos caer, ¿no? Pero la fe en Dios es lo único que nos sostiene, ¿no? Entonces, no podríamos afirmar sin más de que Pedro quebró su compromiso. Lo que sucede es que él se dejó fiar por sus propias fuerzas. Por eso, qué importante la humildad. Todos los padres espirituales en la iglesia sugieren siempre, por eso, la humildad, porque la humildad es la virtud que nos permite a todos avanzar. Y al revés, el amor propio, ese ego que todos tenemos siempre muy enraizado, es quizá el que más problemas nos va a traer, ¿no? Porque nos sentimos firmes, nos sentimos así, y sin embargo, ya ven, cuando Pedro le dice a Jesús, daré mi vida por ti, y Jesús, que lo conocía muy bien, lo observa y le dice, bueno, tú darás tu vida por mí, yo te aseguro que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ¿no? Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, allí por eso yo digo, no es que haya habido falta de compromiso en Pedro, lo que ha habido es una falta de humildad, ¿no? Por eso que después dice la tradición de la iglesia que cuando Pedro hablaba de este tema, ya mucho después que Cristo había muerto y resucitado y ya Pedro estaba pues próximo al martirio, ¿no? A morir martirizado por anunciar el evangelio, él siempre llegaba a hablar del testimonio de cuando negó al maestro y no podía porque siempre se quebraba en llanto indicando eso, ¿no?
Y esto parece que fue más bien algo que marcó a los seguidores de Pedro y a los primeros cristianos. Por eso que San Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, en el versículo 13, insiste de una manera muy especial. Yo creo que entendió y captó muy bien la esencia de este mensaje de Pedro, ¿no? Cuando San Pablo a los Filipenses les dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y yo creo que esa tendría que ser la consigna de todos nosotros los cristianos, ¿no? O sea, todo tenemos que sostenerlo en Cristo, ¿no? O sea, fiarme de mí mismo siempre me va a traer dificultades, me puede hacer caer en el orgullo, en la soberbia y todo. Pero si cada día yo me refuerzo y pienso y me convenzo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, las cosas siempre van a ir siendo diferentes, ¿no? Porque ahí está nuestra verdadera fuerza, nuestra verdadera confianza. Quizá eso fue lo que le faltó a Pedro, ¿no? Bueno, era humano, era un hombre como nosotros, eso está claro, ¿no? Pero cómo nos enseña, ¿no? Y miren, con toda su debilidad y todo, Jesús lo pone como cabeza de la iglesia. Qué impresionante, ¿no? Bueno, profesor, gracias por esta enseñanza. Me ha hecho recordar porque vi una película que se titulaba Quo Vadis, donde Claro. justamente Pedro empieza su sermón hablando de que él había negado al maestro, dice, ¿no? Así Y es. se reconocía que había fallado. Y a veces pues, los cristianos verdaderos tenemos eso, ¿no? De reconocer nuestros errores, nuestros defectos, ¿no? Si no nos hemos equivocado, para enmendarlos y mejorar, ¿no? Y qué bueno que nos esté dando esta enseñanza. Y acá viene una pregunta, me acuerdo. ¿Qué cree usted que haya sentido Jesús a saber que Pedro lo negaba? Yo creo que él habría sentido lo que muchas veces nosotros cometemos, o sea, igual que nosotros, ¿no? O sea, nos miraría con mucha ternura, con mucha misericordia, con mucha compasión, ¿no? O sea, porque eso es lo que sentiría Jesús, ¿no? Cuando nosotros faltamos a nuestros compromisos de bautizados, que ya eso ya es bastante, ¿no? Y a nuestros compromisos de Estado, ¿no? Como casados, como eh, miembros de una comunidad cristiana, que de pronto somos no somos testimonio, sino antitestimonio, o por quedar bien, entre comillas, con los demás, nos quedamos callados y no nos comprometemos, ¿no? A defender la vida, la verdad, los derechos de las personas, ¿no? La vida del que está por nacer. Eso es, ¿no? O sea, cuando no defendemos la familia, algo que está hoy en día tan en boga, ¿no? Sin darnos cuenta también estamos negando a Jesús en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay un acto de misericordia del Señor, ¿no? Hay un acto que nos permite, como veíamos el domingo quinto de Cuaresma, ¿no? Donde se encuentra Jesús frente a esta mujer pecadora, ¿no? Y obviamente todo hacía indicar, pues, que así nos pasa a todos, ¿no? Que nos encontramos como desenmascarados delante de Jesús, ¿no? Entonces, esa escena a mí me parece muy impactante para comprender esto, ¿no? Cuando Jesús se encuentra solo delante de la mujer pecadora, ¿no? Ahí, como dicen algunos especialistas, Jesús, que es la misericordia total, se encuentra frente a la miseria total, ¿no? Es el encuentro entre la misericordia y la miseria, ¿no? Y las palabras tan grandes de Jesús, ¿no? ¿Dónde están los que te condenan? Nadie te condena. Bueno, pues yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. O sea, al mismo tiempo hay un acto de firmeza, ¿no? Anda y no peques más. Nos podría decir Jesús, anda y no me niegues más, ¿no? Yo no te condeno por tus infidelidades, tus dificultades o tu falta de compromiso, ¿no? Pero no peques más, ¿no? O sea, siempre el perdón del Señor va a estar presente, ¿no? En ese sentido tenemos que confiar en esa actitud de misericordia del Señor, ¿no? Y profesor, una pregunta, ¿no? Claro que yo también lo sé, pero para muchas personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Por qué fallamos siempre al Señor? ¿Por qué el ser humano siempre falla al Señor? Bueno, yo siempre lo digo un poco en chiste, pero bastante en serio a mis alumnos, ¿no? ¿Por qué siempre fallamos? ¿Por qué siempre nos caemos? ¿Y por qué es difícil volvernos a levantar y todo lo demás? Porque somos del planeta Tierra y todos los que somos del planeta Tierra somos pecadores y somos así. Entonces el Señor sabe de nuestra debilidad
Y ojo que nos libraremos de nuestra actitud de pecado y nuestro amor propio y nuestra soberbia como pecadores, por lo menos unas 6 horas después de muertos. O sea, para decir que esto es algo tan enraizado en nosotros, que somos así, ¿no? Que lógicamente el Señor comprende esa debilidad. Pero al mismo tiempo, cuando eso se transforma, cuando el Señor mismo lo transforma, cuando el Espíritu Santo lo transforma, se revierte en algo totalmente contrario, que justamente es el alimento de la santidad, ¿no? Es decir, acciones concretas, misión, apostolado, y ganas de proclamar el Evangelio, ¿no? Un poco lo que le pasaba a San Pablo, ¿no? Ay de mí si no evangelizare, ¿no? Él se había dado cuenta que lo suyo era comunicar el amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, más que centrarnos en el pecado y todo eso, que hay que estar atentos, sí. Yo creo que hay que preocuparnos más bien en qué cosa puedo hacer por el Señor para dar a conocer su amor, ¿no? Su misericordia, y otras personas puedan vivir eso y no caer, ¿no? En lo que ya sabemos que es el pecado, ¿no? Bueno, profesor Marcos, primeramente agradecerle, pero no se me va a ir sin antes dejar un mensaje en esta Semana Santa para todos los hermanos que lo están escuchando el día de hoy. Ya, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, yo creo que el mensaje de esta Semana Santa es que Dios comprende nuestra debilidad, comprende nuestras situaciones complicadas, comprende nuestros errores, nuestro pecado, todo eso. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Lo digo sobre todo porque hay personas que me dicen, pero bueno, pues yo he pecado tantas cosas y he hecho tantos pecados que, o ya, pues ¿qué voy a hacer? Pues no, ya me iré al infierno, pues no. O sea, esa actitud desesperanzadora, esa actitud que ya, sin darse cuenta, ¿no? Da la impresión que ya no crees en la misericordia, en el perdón de Dios. Eso es algo que nos puede jugar una mala pasada, porque siempre el Señor está dispuesto a perdonarnos. En cambio, yo creo que en este tiempo tendríamos que más bien nosotros mismos darnos la oportunidad para reflexionar, ¿no? Para tomar en cuenta de que el Señor nos pide que más bien, y nos da la oportunidad de seguir adelante y animarnos, ¿no? Sobre todo con nuestras cualidades, también con nuestras debilidades, sí, pero sobre todo con nuestras cualidades, recordando que Dios cree mucho en cada uno de nosotros, más de lo que nos imaginamos, ¿no? Dios cree más en ti que tú en Él, es lo que le digo a muchos chicos que incluso son ateos o me dicen que son ateos. Yo les digo, bueno, no te preocupes, tú sigues siendo ateo, todo lo que quieras, pero solo te sé recordar que Dios cree más en ti que tú en Él. Por eso te he dado tantas posibilidades, tantas capacidades. Y eso sería interesante recordarles también a nuestros amables oyentes, ¿no? En esta Semana Santa. Mira cómo Dios cree tanto en ti que te da la oportunidad de tener una Semana Santa más, ¿no? Una oportunidad más para dar un pasito en tu acercamiento al Señor, ¿no? Miren cuántas personas que en este tiempo de pandemia ya no están, ¿no? Sin embargo, si hoy estamos todavía nosotros vivos y hoy todavía el Señor permite que tú, que yo vivamos una Semana Santa, quiere decir que el Señor todavía tiene tanto cariño, tanta misericordia hacia nosotros, que nos permite vivir una Semana Santa más a su lado, con Él, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestra comunidad eclesial. Entonces no desaprovechemos, ¿no?, esta oportunidad. Así que nada, que esta Semana Santa sea realmente un esfuerzo para ello. Bueno, profesor Marco, muchísimas gracias por haberse dado un tiempo y estar en nuestro programa y dejarnos esta bella reflexión, esta bella enseñanza a través pues de estos grandes personajes, ¿no? En el caso de Judas Iscariote, que está dentro de la historia, ¿no? Y de Pedro, que es el gran apóstol, el primer papa, ¿no? Y la reflexión que acaba de dejar. Que Dios me lo bendiga y gracias. Muchísimas gracias más bien a ustedes y a todos los oyentes, ¿no? Y siempre reiterar el saludo y la felicitación, ¿no? Ustedes que organizan este podcast Brújula de Fe, que ya cumplió su primer añito, ¿no? Pero bueno, no se llegan a los 50 años sin pasar por el primer añito, así que muchos éxitos y a seguir adelante con esta buena tarea de evangelización. Muchas gracias, profesor. Que Dios lo bendiga. A ustedes, gracias.
Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente reflexión. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial. Esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en el misterio de la pasión, muerte de Jesús, para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificio y el arrepentimiento de nuestros pecados, asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de nuestra vida. Y nos estamos viendo, pues, hermanos, en otro programa por Brújula de Fe. Que tengan una feliz Semana Santa y que Dios los bendiga. Hasta luego.